En el video de hoy te voy a contar una historia explosiva, y te digo explosiva porque es la historia de Timothy McVeigh, un hombre que organizó un ataque terrorista con un coche bomba en los Estados Unidos. Y no olvides que ya está aquí abajo el join o la membresía donde puedes ver contenido extra. Timothy McVeigh, racista y amante de las armas, fue el autor del atentado del edificio federal de Oklahoma con un coche bomba repleto de nitrato de amonio. Entre las víctimas había 19 niños de una guardería a las que catalogó como daños colaterales. Ya casi no queda memoria de aquel desquiciado ejecutado con una inyección letal el 11 de junio del 2001 en la prisión federal de Indiana. En parte porque a exactos 3 meses de su fallecimiento, el ataque al World Trade Center de Nueva York cambió el mundo para siempre y tapó un interrogante todavía sin respuesta: ¿cuál es la magnitud y los alcances del terrorismo interno en los Estados Unidos? McVeigh había nacido en Longport, esto en Nueva York, el 23 de abril del 68. Segundo de 3 hermanos y único varón, fue un chico común que se divertía con la tele, el cine, el fútbol americano y el béisbol. Vivía en un hogar roto y fue criado casi por su abuelo, que lo introdujo en el manejo de armas y despertó en el chico algo más que una pasión. Timothy, que todavía no era adulto, empezó a llevar armas a la escuela para impresionar a sus compañeros, en especial a quienes se burlaban de su baja estatura y de su físico tan delgado. Convertido ya en un criminal, diría que en aquellos años nació su odio a las instituciones y a las personas que se aprovechaban de los débiles. Una declaración incierta, dada que McVeigh se convirtió luego en un supremacista blanco que ansiaba ponerle fin al resto de las razas humanas. Cuando tenía 11 años, sus padres se separaron y dejaron que los hijos eligieran con quién vivir. Las hermanas de este hombre, Jennifer y Patty, se quedaron con su madre, Timothy con su padre. Él se graduó de la secundaria Sweet Home y fue un fracaso universitario. Abandonó la universidad y se empleó en un restaurante de hamburguesas y como guardia de seguridad. Un destino opaco y nebuloso al que intentó echar un poco de luz con la lectura de Soldados de la Fortuna, una revista militarista que con su lenguaje elegante de cierta manera definía a los mercenarios. Su camino iba por las armas y por la extrema derecha, sendero que le marcó una novela de supremacistas blancos de William Luther Pierce llamada Los Diarios de Turn. La trama describe un violento golpe neonazi contra el gobierno de los Estados Unidos, controlado por judíos. La revuelta también va en contra del endurecimiento de las leyes del control de armas. Un grupo de terroristas de ultraderecha usa entonces un coche bomba para destruir el edificio central del FBI en Washington y lanza ataques contra Nueva York, Israel y la entonces Unión Soviética. De paso, desatan en Estados Unidos una brutal limpieza étnica. El líder terrorista de la novela, Earl Turner, muere en una misión. Estrella un avión que carga una bomba contra el edificio del gobierno, sede del poder militar de los Estados Unidos. Y esta novela fue lo que marcó a este loco, esto era lo que leía este personaje. El siguiente paso de McVeigh era ya esperado. Entró al ejército, se entrenó en Fort Benning, desplegó sin trabas su fascinación por las armas, se hizo socio de la Asociación Nacional del Rifle y se afilió al Partido Republicano. Participó de una protesta del KKK contra los soldados afroamericanos de su base militar y recibió una amonestación de sus superiores por vestir una camiseta con inscripciones racistas.
A pesar de esto, fue un soldado brillante, entre comillas, junto a dos de sus compañeros, Terry Nichols y Michael Fortier, todos unidos por el odio al gobierno y por la exaltación de la raza blanca. Participó en la Guerra del Golfo del 91, tras la invasión de Kuwait por las tropas iraquíes, combatió duro y algunas fuentes lo dan como participante en una aniquilación de soldados iraquíes y miembros de la OLP, que esto es la Organización para la Liberación de Palestina, que se retiraba de Kuwait. Lo cierto es que volvió de la guerra convertido en un supremacista blanco aún más convencido, más agresivo, más impulsivo y más bélico. Sostenía, por ejemplo, que durante la guerra el ejército había implantado en sus nalgas y en la de muchos otros soldados un chip destinado a controlar sus movimientos y su rendimiento en combate. Este hombre padecía estrés postraumático. Quiso ingresar a la selecta unidad de combate conocida como las Boinas Verdes, pero fue declarado no apto en las pruebas psicológicas. Dejaría el ejército el 31 de diciembre del 91 con 2 medallas, la insignia de combate de infantería y una estrella de bronce. Su vida siguió ligada a las armas, a las sectas racistas, a los pequeños grupos y no tan pequeños, partidarios de la segregación racial que retomaron su marcha durante y tras la reciente presidencia de Donald Trump. Sin embargo, 2 hechos apresuraron su destino. El 21 de agosto del 92, en Ruby Ridge, Idaho, Randy Weaver, un racista traficante ilegal de armas, se tiroteó con la policía luego de vender una pistola a un agente encubierto. Weaver fue arrestado, pero en el tiroteo fallecieron su mujer, su hijo y un policía. En febrero del 93, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos tomó por asalto la sede de la secta davidiana en Waco, esto en Texas, sospechada también de venta ilegal de armas. Hubo un tiroteo en el que pasaron allá con San Pedro, para que no nos censuren el video, a 4 agentes y a 6 davidianos y quedó herido el líder. McVeigh quiso llegar a Waco, pero se lo impidió la policía en uno de los puestos de control instalados alrededor de la sede de la secta. 2 meses después del tiroteo en Waco, el 19 de abril del 93, las fuerzas federales volvieron a tomar por asalto el edificio de los davidianos y el resultado fue una total tragedia. Que si no te sabes esta historia, está por allí en uno de mis videos que hice el año pasado. McVeigh estaba ese día en Michigan, había trabajado en algunas exposiciones ambulantes de armas y se había instalado en la granja de su viejo amigo del ejército, Terry Nichols. Ambos entraron en la Michigan Militia, uno de los tantos ejércitos privados, entre comillas, que operaron en el sur y en el medio oeste de Estados Unidos en los años 90, que dirigía el ultraderechista Mark Kurnick. En septiembre del 94, cuando estaba a punto de aprobarse una ley de control de armas, y tal como ocurría en la novela de su mentor, McVeigh y Nichols decidieron atentar contra el gobierno. Trataron de convencer a otro amigo de sus años en el ejército, Michael Fortier, que no quiso saber nada con semejante disparate. McVeigh, sin embargo, le reveló los detalles de su plan. Había elegido como blanco el edificio federal Alfred P. Murrah en Oklahoma City y habían decidido volarlo el 10 de abril del 95, en el segundo aniversario de lo sucedido en Waco. Lo demás fue bastante fácil para 2 entrenados en armas y explosivos que se movían tranquilos en el mercado ilegal. Robaron de una cantera 1,800 kilos de nitrato de amonio y varias cajas de Tobex, un explosivo gelatinoso con base en el amonio que reemplazó a las dinamitas en las canteras. Combinaron los explosivos con 3 barriles de nitrometano que habían comprado en una pista de carreras de Texas, y el 15 de abril McVeigh alquiló un Ford F-700 modelo 1993
con un nombre falso y él y Nichols convirtieron a la Ford en un coche bomba. Con todo listo, McVeigh preparó su escape. Estacionó cerca del Murrah su antiguo Mercury amarillo modelo 1977 y dejó a la vista un cartel con la leyenda "No remolcar". Aparte, unos recortes de prensa, unos panfletos de propaganda de extrema derecha y una copia de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos con una leyenda al dorso destinada, se supone, a los políticos en general. Obedezcan la Constitución de los Estados Unidos y no les dispararemos. Cerca de las 9 de la mañana del 19 de abril, McVeigh estacionó la camioneta frente al edificio donde funcionaban oficinas del FBI y una guardería, America Kids Daycare Center, donde pasaban el día los niños de los empleados. McVeigh se alejó a paso normal para que nadie sospechara nada y hasta pudo escuchar la explosión antes de subir a su auto y escapar. Llevaba encima su pistola Glock de 9 milímetros. La explosión voló el edificio, pero no lo derrumbó. Terminó a 168 personas y 19 chicos, entre ellos los 15 que jugaban en la guardería. 700 personas quedaron heridas, 324 edificios cercanos en un radio de 16 manzanas quedaron dañados y se incendiaron 86 coches. 90 minutos después del atentado, McVeigh sería detenido por el agente Charlie Hanger de la policía de Oklahoma. Manejaba un auto y llevaba su arma. El detenido vestía un chaleco de combate negro, jeans negros, botas militares y una camiseta blanca con la leyenda "Así siempre a los tiranos". Esa fue la frase que dijo John Wilkes Booth después de balear en la nuca al presidente Abraham Lincoln en el Teatro Ford de Washington en 1865, pero esta es otra historia. La camiseta de McVeigh también llevaba en la espalda otra leyenda, esta de Thomas Jefferson. El árbol de la libertad debe ser vigorizado de vez en cuando con la sangre de patriotas y tiranos. Y así fue como al tercer día de su detención y cuando estaba a punto de ser liberado, el FBI lo identificó por evidencias forenses como el autor intelectual. Este hombre nunca mostró un leve rasgo de piedad. Dijo que las víctimas no eran culpables, pero que trabajaban para un imperio del mal. Por supuesto, no había querido terminar a los chicos ni a los civiles ajenos al gobierno, pero que sus vidas debían ser tomadas como daños colaterales. Fue así como se convirtió en el terrorista más odiado de los Estados Unidos. Una encuesta elaborada a inicios del 97 reveló que el 61% de los americanos sostenía que debía ser condenado a muerte y el 31% a cadena perpetua. Y así fue como el 13 de junio del 77, McVeigh fue declarado culpable y condenado a muerte. Su cómplice, Terry Nichols, hoy de 66 años, fue sentenciado a 160 y una cadena perpetua por homicidio. Actualmente sigue preso en la cárcel de máxima seguridad de Florence, esto en Colorado. Y por su parte, Michael Fortier, que se negó a participar en el atentado y aceptó testificar contra McVeigh, fue condenado a 12 años de cárcel simplemente por no advertir al gobierno sobre el atentado. Sin embargo, sería liberado por buen comportamiento en 2006. Ingresó a un programa de protección de testigos. McVeigh sería ejecutado a las 7 de la mañana del 11 de julio del 2001 con un compuesto químico inyectable en la prisión de Indiana después de haber saboreado su última cena, un helado de menta con chispas de chocolate. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y en mi canal secundario como Sabías Que by Pepe Misterio. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es Pepe Misterio.